Muchas gracias. Gracias a la organización, al Colegio de Economistas, que me han invitado a participar en estas 10º jornadas que denominan Cine y Economía. Me han pedido que les hable de mi visión de la evolución de la sociedad y de la economía del Alto Aragón desde el siglo XX, desde principios del siglo XX hasta hoy. Y debo decirles dos cosas para empezar. Primero, que les hablo desde mi exclusiva visión personal. Y después que les hablo desde el conocimiento de un práctico, más que de un especialista. De un práctico que ha tenido la experiencia de estar, como se ha dicho aquí ya, durante 12 años en la sala de máquinas de la provincia de Huesca, en la Diputación Provincial, y durante otros tantos en Zaragoza, en el Gobierno de Aragón y también en Madrid. Como sé muy bien que ustedes han venido, además de escucharme, a ver la interesante película que se proyecta después de esta charla, más que largarles un rollo, iré directamente al grano, esquemáticamente, y si hay algún interesado en el tema que tratamos hoy, por mi parte, después de la proyección, estaré el tiempo que haga falta a su disposición. Veremos El buen patrón, que por cierto es una película muy interesante que ha tenido muchos premios y que ha sido recientemente la triunfadora de los Goya. El director nos describe una pequeña empresa de provincias, como cualquier empresa que puede haber en una capital de provincia pequeña. Un empresario que pretende ser muy paternalista, pero que en realidad es un metepatas que se complica en todos los líos que aparecen a su alrededor. Podemos ver la complicada relación con sus empleados, sus líos con la política y con la prensa local, y veremos que finalmente en la película no se salva casi nadie. En fin, no se trata de que les comente la película, porque es lo que vamos a ver a continuación. Voy a empezar esta charla en la segunda parte del siglo XIX, porque lo que sucede en el siglo XX en la economía y en la sociedad está íntimamente relacionado con lo que sucedió durante todo el siglo XIX. En esa época apareció en el panorama político español la figura descomunal de Joaquín Costa, economista, político, jurista, historiador, polígrafo, un hombre de esta tierra, posiblemente la voz más potente que hubo en España en los años finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. El siglo XIX fue una etapa de gran inestabilidad política, de grandes fracasos, uno de los siglos más negros y más difíciles de nuestra historia. Hablo del siglo XIX. Empezó con el fiasco de Trafalgar, con la invasión de Napoleón, con la Guerra de la Independencia, con el nefasto reinado de Fernando VII y con 3 guerras carlistas. Hubo permanentes pronunciamientos militares y finalmente, en los últimos años, la guerra con Estados Unidos. Una guerra que terminó con las últimas colonias del Imperio Español: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico. Todo lo que había sucedido en ese dramático siglo XIX
sumió a la sociedad española y, por supuesto, a la altoaragonesa en un total pesimismo y depresión. Joaquín Costa, que lideraba el movimiento regeneracionista, pretendía poner remedio a la decadencia de España. Y su receta fue educación, política hidráulica y 7 llaves al sepulcro del Cid. Es evidente que Costa vio que no se podían resolver los problemas de España con una población que en un porcentaje muy alto no sabía leer ni escribir. Él hablaba de que el 70% de la población aquí en el Alto Aragón eran analfabetos. Y por eso la primera receta que propone es la educación. En segundo lugar, había que superar definitivamente los recuerdos y la nostalgia de la España imperial. Aquello había quedado atrás. Y planteó Costa que lo que España, la colonización que España había hecho durante 4 siglos en América, ahora, precisamente ahora, en el siglo XX, había que hacerlo aquí. Después de 400 años de colonizar América, Costa nos proponía colonizar nuestra propia tierra. Huesca tenía en los años de Costa una economía agraria de subsistencia. La mayoría de los campesinos apenas producían para satisfacer sus necesidades familiares. En las montañas del Pirineo muchos eran ganaderos trashumantes. Había mucha montaña en el norte, pero muy poca tierra cultivable. Y bajaban con los ganados al sur, donde había mucha tierra, pero no había agua. La provincia tenía 250.000 habitantes. En la provincia de Huesca, como en todas las provincias del interior, nunca hubo mucha población. Los espacios interiores que ahora oímos protestar con la España vaciada, nunca tuvieron mucha población. El desarrollo mayor siempre se produjo en la periferia. En el interior de la península solo hay una excepción, la excepción de Madrid, que ha crecido por el efecto de la capitalidad. Nuestras élites extractivas de la economía siempre quisieron estar cerca de la mesa del Consejo de Ministros, pendientes de las tajadas, y otros, menos élites, iban a Madrid pendientes de las migajas. Así pues, con la excepción de Madrid, esta península, la península ibérica, que no tiene grandes ríos navegables, apenas se puede navegar unos kilómetros en el Guadalquivir, y históricamente se navegó un tramo también en el Ebro, pero el resto de los ríos no son navegables porque tienen poco caudal y tienen mucho desnivel. Tuvo siempre muchas dificultades para que las mercancías llegaran al interior. Las mercancías llegaban a los puertos, alrededor de los cuales crecían las ciudades, y a donde llegaban las mercancías, donde llegaban las ideas y donde llegaban las innovaciones. Desde la antigüedad, alrededor de los puertos se construían las ciudades, donde había trabajo, donde había actividad, donde había comercio, y a ellas acudían las gentes de los territorios de alrededor buscando oportunidades para mejorar su vida. Hay que recordar
que en Marsella, en Francia, en el sur de Francia, no hace mucho tiempo se descubrieron los restos del naufragio de un barco de carga romano que podía transportar hasta 400 toneladas. En aquellos tiempos, hace 2000 años, por las calzadas romanas del interior, un caballo podía transportar 150 kilos. Una carreta, por buenos caminos, entre 500 y 800 kilos. La velocidad era entre 4 y 5 kilómetros a la hora. Sin embargo, un barco podía venir desde Roma, desde el puerto de Roma, desde Ostia hasta la península ibérica, con cientos de kilos, cientos de miles de kilos en 7 días. Las crónicas de esa época nos cuentan que los escipiones, para expulsar a los cartagineses de Hispania, de la península ibérica, en las guerras púnicas, fueron capaces de transportar por mar, para hacer aquella intervención militar, a 70.000 legionarios con sus equipos para la guerra. Es evidente que hoy muy pocos ejércitos podrían hacer una operación de esta envergadura con 70.000 legionarios. Posiblemente solo 1 o 2 ejércitos en el mundo podrían hacerlo. Es evidente, pues, que el transporte naval fue fundamental ya en aquellos años. Desde entonces, primero los griegos, después los fenicios y después los romanos construyeron las ciudades junto a los puertos y allí se fueron acumulando economías, comercio y después, más tarde, infraestructuras industriales y, por supuesto, población. Esa renta de situación natural tiene mucho que ver con lo que hoy son la distribución tan irregular de la población y del crecimiento económico que tenemos en España. Voy a ponerles 2 ejemplos. La provincia de Barcelona tiene más de 5 millones y medio de habitantes, pero la provincia de Lérida, al lado, tiene algo más de 300.000. Hablan la misma lengua, rezan en la misma iglesia y desde mi punto de vista tienen la misma capacidad de trabajo y de iniciativa. Unos 5 millones y medio y los otros, una provincia que es similar a Huesca, Pirineo, las tierras áridas en el sur, algo más de 300.000. En Teruel sucede algo parecido. Teruel tiene poco más de 100.000 habitantes. La provincia vecina de Valencia tiene 2 millones y medio. Desde mi punto de vista, esa renta de situación, la facilidad de las comunicaciones y del transporte por mar han determinado en la península ibérica, desde tiempos antiguos, el crecimiento de la periferia y del interior de nuestro país.